la sesión de la Comisión de Pesca. Señor secretario, la cuenta por favor. La cuenta por favor, señor secretario. Enseguida, señor presidente, gracias. Hay una comunicación de la directora estratégica de Asuntos Políticos y Legislativos de ECTEN en nombre de Salmón Chile, señora Jimena Contreras, con la que remitió unas observaciones al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para análisis y consideración de esta comisión. Se encuentra en la carpeta de su señoría. Enseguida hay una solicitud de la representante de la Alianza Macro de Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios de la Patagonia Norte, señora Elizabeth Soto, para presentar sus propuestas de administración colectiva e inclusiva con la pesca artesanal y los demás usuarios del borde costero, con miras a una convivencia armónica y el desarrollo económico local. Solicitan para estos fines ser recibidos el próximo miércoles 7 de junio, fecha en la que se encontrarían en la comuna de Valparaíso. También una solicitud del senador Espinosa, quien pidió le pudieran acompañar hoy día como oyentes de la asociación Haga Pesca de Arica, los señores Guido Rojas y José Martínez. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. ¿En calidad de qué venían estos señores? Bueno, le damos la bienvenida al señor subsecretario de Pesca. Ofrezco la palabra. Senador Espinosa. En el tema de la cuenta, y sobre todo entendiendo que hay una vinculación con la cuenta por lo último que acaba de decir, que solicitan ser invitados algunos actores para el próximo miércoles. Yo quisiera también, presidente, que los integrantes de la Comisión de Pesca pudiesen participar de una exposición de la cual usted fue testigo, pero que esta va a ser con diálogo, con dirigentes de la pesca, con científicos, con universitarios, del científico señor Carlos Gaimer García, biólogo marino que estuvo en Puerto Montt, recuerda usted, para el 21 de mayo, que hizo la exposición de la biodiversidad. Él va a venir a hacer, su tema va a ser la conservación y biodiversidad marina, más o menos en los mismos términos. ¿Aquí en la comisión? No, en la biblioteca del Congreso de 10 a 12:30, para que nos puedan, el miércoles próximo, entonces para que nos puedan acompañar en miembros de la comisión que quieran participar, y obviamente también la subsecretaría de Pesca. Nos gustaría mucho que nos pudiera acompañar el subsecretario, porque es un tema re interesante, los temas que estamos viendo hoy día de biodiversidad. Usted fue testigo de esa exposición, si no me equivoco, ¿sí? ¿Usted fue? Sí. Pero la diferencia es que ahora va a ser con diálogo con actores vinculados al mar. Así que tenemos invitados a hartos parlamentarios también, pero sobre todo mundo académico, de la dirigencia de pueblos originarios que están trabajando con temas de ley Blas Kemche, para abordar materias, ¿no es cierto?, que dice relación con la exposición que hizo en Puerto Montt en la inauguración del mes del mar. Gracias, presidente. Gracias, senador. Invitemos también a la Comisión de Pesca de la Cámara. También. ¿Y los de Medio Ambiente o no? También. Ya están, ya, no he dicho nada. Senador, sí, hagamos pasar, por favor. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Destacar que el próximo jueves 8 es el Día Mundial de los Océanos. Como Comisión de Pesca, no es que tengamos que organizar algo, pero sí creo relevante la sesión del próximo miércoles poder tener la oportunidad de difundir todas las actividades que se están realizando. Nuestro país es un país oceánico grande. La televisión del Senado tiene capacidad para también ayudar a convocar y distribuir y ver qué contenidos en específicos se están viendo. Creo que podemos ayudar bastante en la parte de difusión de conocimiento, que es algo que esta comisión siempre ha ocupado para el desarrollo de las materiales. Gracias, presidente. Y este mes también se viene el Día de la Pesca Artesanal. Creo que el 29, por ahí. Ya. El propósito de esta sesión es tratar los alcances y consecuencias en el ámbito de pesca y acuicultura de unas indicaciones que modificaban aspectos de la ley de pesca que se tramitaron en el proyecto del Servicio Nacional de la Biodiversidad
que establece Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Y por eso invitamos al señor subsecretario de Pesca, porque en lo que a nosotros respecta aquí, el senador Espinosa, el senador Moreira, que no puede estar en este momento, está el senador Sandoval, nos generó grandes sorpresas en realidad, de las que tuvimos que participar de distintas maneras, y por eso convocamos a esta sesión, aunque esas indicaciones ya fueron rechazadas el lunes, o estamos a miércoles. Así es que ofrezco la palabra, señor senador, algún señor senador, o le ofrezco la palabra al señor senador Espinosa. Sí, lo que pasa es que nosotros entendemos de que, por eso cuando el presidente el día de ayer preguntaba si tenía sentido que usted participara, nosotros señalamos que sí era importante que estuviera su secretario, porque igual queremos saber con algo más de claridad qué es cuáles son el timing que tiene el gobierno ya actualizado, ya usted lo ha dicho en otra oportunidad, pero ya actualizado viendo la realidad que tenemos hoy día respecto a la ley de pesca y por otro lado respecto a la ley de acuicultura. ¿Y cuáles son los aspectos centrales que pretenden ser abordados en el tema de la ley de acuicultura? Porque ya salieron, ¿no es cierto?, grupos radicalizados desde el punto de vista medioambiental que han señalado que van a insistir con este tema en la comisión, con lo que se rechazó el día lunes, cuestión que está bien porque nosotros siempre dijimos que se había visto en la comisión de acuicultura y ahí se vean los resultados tanto en la comisión como en la sala, pero nos gustaría saber, ¿no es cierto?, qué otros aspectos más hoy día se están analizando de que van a ser observados en esa ley de acuicultura. Y por otro lado también yo quisiera, ya esto a modo de una opinión personal, yo considero que las opiniones del ministro de Economía abren a destiempo un debate de conflictividad a raíz, ¿no es cierto?, de sus declaraciones en los últimos días, porque creo que son temas que debemos debatir internamente primero acá, yo creo en la comisión. Entonces, públicamente ya se generó hoy día una controversia, ya salieron sectores industriales de la pesca siendo muy durísimos con el gobierno por el tema, entonces no es bueno, esto no, repito, de opinión muy personal, que se abra el debate público antes, o sea, fue innecesario desde mi punto de vista lo que hizo el ministro Grau. Gracias, senador. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. También creo que es el momento de reflexionar en profundidad del desarrollo de nuestra acuicultura nacional. Si bien esto ha partido por un tema de áreas con unas características especiales, yo creo que tenemos que atacar el problema de fondo. Chile es una potencia pesquera y es una potencia de acuicultura gigantesca que tiene un potencial de crecimiento si lo hacemos bien grande. ¿Pero qué se requiere? Y aquí vienen los problemas de fondo. Y esto es para el subsecretario. Lo primero, señor ministro, tenemos que hacernos cargo de todos los desechos orgánicos de los salmones y poder convertirlo eso en fertilizante. Si no somos capaces de transformar el desecho orgánico de un salmón de la granja de producción en fertilizante, el modelo parte fracasando. Porque tenemos que hacernos cargo de algo que no lo tenemos. Yo le pediría, señor presidente, si es factible pedir un informe a la biblioteca para ver legislación comparada, cómo se está trabajando esto en otros países. Porque este es un tema que finalmente lo toma el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud decide qué hacer y por lo pronto no lo resolvemos. Hay otros países que se ha considerado como un abono de especiales condiciones y que permita la agricultura. O sea, juntaríamos la acuicultura, generadora de un subproducto, para la agricultura, y ganadería también incluida. Entonces, lo primero es ver si efectivamente vamos a resolver los problemas de fondo. Y lo segundo dice relación con otros métodos para el establecimiento de estas granjas, no en jaula, sino que en estanque. Ese es el segundo informe que pediría, señor presidente. Los estanques permiten que no existan el escape de salmones, porque aquí no entran ni los marinos ni los buceadores furtivos que pueden entrar a romperlos. Tampoco, como son altos, no se desbordan con las mareas, nada. Es una piscina que contiene
los salmones adentro y que no se escapan. Lo que queremos es evitar que se escapen y que si hay condiciones meteorológicas no adecuadas también. Pero para que eso funcione, en el mismo estudio, pedir cuáles son los criterios de cantidad de salmones por metro cúbico. Porque ahora, claro, en jaula se ocupa una cierta norma, pero en estanques, en piscinas de cultivo son otras. Entonces, nuestra legislación tiene que evolucionar a una legislación de vanguardia, con aguas recirculadas, con tratamiento de los residuos, con la utilización de ellos como un subproducto, porque tenemos que reutilizar. Esos serían los dos elementos que sería importante que pudiéramos tener la información de la biblioteca del Congreso y verlo con la subsecretaría para ver cómo avanzar, porque puede ser materia a tratar en la nueva ley de pesca y acuicultura, señor presidente. Muchas gracias. Senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Bueno, aprovechando la circunstancia de saludar también al subsecretario que nos acompaña, a nuestros asesores. En ese análisis, ¿sería factible, subsecretario, que pudiéramos contar con una visión comparada, por ejemplo, del desarrollo? ¿Qué nos diferencia a nosotros de la industria noruega en materia de salmón? ¿Ya? En el caso nuestro, una especie exótica, ¿verdad?, pero tenemos una diversidad de situaciones. Quizás sería bueno tener las grandes diferencias operativas que llevan uno y otro, primero que nada porque es un competidor directo, y segundo porque los noruegos, a contrario nuestro, no vemos detrás de ellos reclamos de naturaleza ambiental, está en una zona de fiordos, no sé cuál será la condición, pero eso sería bueno tener una radiografía en los diferentes ámbitos de cómo nos comparamos, cómo estamos nosotros comparados con esa alternativa. Venimos saliendo nosotros de un foro de Aquaforum en Chacabuco la semana recién pasada y señalábamos, entre otras cosas, que esta industria en Chile no debe tener como patrón de margen de referencia la legislación chilena. Su marco de relaciones en materia ambiental, social, laboral, etcétera, etcétera, tecnológica, de investigación, de relación con todo, debe estar relacionada en realidad a otro nivel, y su marco de referencia son los estándares mundiales en una actividad de esta naturaleza a donde va nuestro producto. Lo segundo, hay un cuestionamiento de diferentes ámbitos en relación al tema de las cifras. ¿Cuántos son los centros que están, verdad? Hoy día se habla de 1.400 concesiones, 400 infracción en áreas de protegida. De esas 400 y tantas hay 180 aparentemente que están dentro de las zonas propiamente tal. De esas 180 no todas están tampoco operativas, y se va reduciendo el punto a un nivel donde la superficie del maritorio involucrado en estas concesiones, comparado con el volumen total, no es significativo. Pero el problema no es de cantidad, ¿no es cierto?, es de manejo ambiental, ¿ya? Y asociado a eso también las relaciones con todos los demás. Entonces, sería bueno también tener un acotamiento exacto de la cifra asociada a este tema. Y lo tercero es cuál es la visión estratégica que tiene el gobierno, que yo le decía a los salmoneros también, aquí también ustedes tienen un sartén por el mango, porque ni este gobierno, por muy anti-salmonero que sea, porque es anti-salmonero, que lo dijo el presidente de la República, y el presidente es la cabeza del gobierno, no lo dijo usted, subsecretario, lo dijo el presidente de la República, fuera las salmoneras de Magallanes, ¿no es cierto? No las queremos en Magallanes. Pero bueno, ya digamos, yo retiro esa expresión de calificación política, ¿verdad? Espero que no sea así por los demás, y creo que en definitiva es así, creo que no es así. ¿Ah? Sí, yo creo que come se le cuesta, que debe, no sé, estar ahora en Cerro Castillo preparando su cuenta para mañana. Pero bueno, en todo caso, me distrajeron, ¿ven? Lo que yo quería señalar en ese sentido, creo que es una actividad extremadamente significativa para el país, ¿ya? Estamos hablando de muchos recursos. El año pasado los superó el litio por una condición de precios que este año no se va a dar. Va a volver a ser la segunda actividad económica. Genera mucho empleo, mucha actividad. Y además para nosotros, subsecretario, la región de Aysén, dicho sea de paso, es la única región que tiene ¿cómo se llama?, un plan de zonificación del borde costero.
Y en ese plan de zonificación, que si bien es cierto un instrumento que se promovió en algún minuto dado, creo que existen dos, pero el nuestro es el único que está formalmente establecido, pero no es un instrumento que está en la legislación hoy día como otras instancias, que es este plan de zonificación, y se definen las zonas de aptitud, las famosas AAA, ¿se acuerdan? Las áreas de aptitudes acuícolas. Bueno, en ese sentido, y lo último es que para nosotros, gracias amigo, para nosotros el tema del uso del mar es connatural a nuestra geografía, a nuestra historia, a nuestra circunstancia de territorio marítimo que tenemos. Si, la zona, imagínense, subsecretario, que la zona de área exclusiva de pesca artesanal que tenemos nosotros como área total de la región de Aysén es equivalente a todo el resto de las áreas exclusivas de pesca artesanal desde Arica hasta Puerto Montt. O sea, es así de grande nuestra condición de mar que tenemos en la región de Aysén. Entonces, el norte es connatural la minería, el centro, todo lo que sabemos, la zona sur austral, en algún momento era ganadería, ¿se acuerdan? Y hablaban de zona austral, era oveja prácticamente, ¿ya? Hoy día la actividad ovejera está reducida a la mínima expresión. La masa ganadera en Aysén, prácticamente en ganado lanar, para una cifra, para ponerlo en la cifra, bajó de 760.000 cabezas el año 77 a 120.000 hoy día. O sea, hay 600.000 cabezas de ganado lanar menos. Por lo tanto, no es esa connotación. Por lo tanto, tenemos cierta connotación natural. Y nos gustaría tener esas cifras, esas comparaciones, si pudiéramos, subsecretario, a lo mejor, presidente, pudiera ser también aclarador para este proceso. Muchas gracias. Gracias, senador Espinosa. No, lo último, para no interrumpir al subsecretario, igual me gustaría, subsecretario, que nos pudiera clarificar acá qué implicancias tiene para la pesca artesanal el artículo que estaba propuesto por el Ejecutivo, que fue rechazado el lunes, en el sentido que dice, entre comillas, las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales, quedarán excluidos de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura. Me preocupa porque estuvimos concentrados hasta aquí solamente en lo que fue el tema de la industria del salmón y los trabajadores, pero aquí también me han manifestado una serie de pescadores artesanales. ¿Qué significa para ellos esa propuesta? Presidente, para acotar lo que dice, nos pasa a nosotros con los parques. Por ejemplo, en los parques nacionales tuvimos una fuerte discusión con el Parque Patagonia, porque no se permite el desarrollo del pastoreo de veranada como lo usaban los pobladores, dicho sea de paso. Por eso es buena la pregunta que hace el Fidel, si es que en esa condición de parque se permiten este tipo de actividades económicas, porque por lo menos los parques terrestres no se permite ningún tipo de actividad asociada a las personas. Bueno, en lo que a mí respecta, quiero solicitar el parecer de la comisión para pedir a la biblioteca los informes con los antecedentes que pide el senador Piu y el senador Sandoval. Ya, acordado. Y quisiera agregar que en nuestra región de los lagos, la actividad salmonera significa más del 33% de la economía primaria. En la ganadería, lechería, agricultura, etcétera, etcétera, significa el 16%. Y el turismo, que estuvo casi desaparecido, puede llegar a significar también otro 16%. La actividad del mar, la pesca artesanal y la salmonicultura, los choritos, las algas, significan una enorme proporción. Y la transformación de mi región se debe a eso. Esa es la diferencia. Y en materia tecnológica estamos a la cabeza. Tenemos la Feria del Mar, de acuicultura, que se celebra una vez cada 2 años, que es como de las mejores del mundo. No he visitado otras, pero me parece impresionante cómo se va incorporando tecnología. Y hoy día nosotros, por razones de sanidad, hemos separado la producción, hemos disminuido su densidad. Y si se llegan a utilizar estas tecnologías que mencionaba el senador Piu, que por lo demás son creación de ingenieros chilenos que se están empezando a aplicar en Noruega, pero acá en Chile no se aplican, nosotros podemos ponerle 2 o 3 pisos a la salmonicultura.
o mucho más. Podemos densificar y transformar esto, y no solamente porque siempre hablamos de salmón. En China se producen más de 200 especies durante varios miles de años, y nosotros aquí cultivamos 5 o 6 especies. Tenemos un enorme potencial y tenemos que generar esto en forma amigable con el medio ambiente. Y de ahí viene esta expresión social que se generó en nuestra región, que es la que nos motiva a tener esta sesión con este carácter. Así que ofrezco la palabra al señor subsecretario. Gracias, presidente. He escuchado con mucha atención las intervenciones y valoro significativamente además la lógica de la conversación, que es finalmente tener una conversación de fondo sobre el desarrollo, a mi juicio, tanto de la actividad pesquera y acuícola. Estamos en una coyuntura particular en la que existe un ambiente crispado, entonces cuando se plantean diferentes puntos de vista muchas veces se extreman las posiciones o se construye un relato de desconfianza sobre la base de afirmaciones que a veces se recogen de manera aislada. Entonces es muy importante generar estas conversaciones y estos debates para transmitir ciertas certezas. En ese sentido, agradezco que el senador haya retirado la afirmación de gobierno antisalmonero, pero quiero ser explícito sobre eso porque y voy a ser enfático porque estoy seguro que esta es una opinión que representa a todo el gobierno. Nosotros entendemos que Chile es la 10ª potencia pesquera mundial, Somos la 8ª potencia en generación de productos acuícolas en el mundo y el 2º productor salmonero. Esa es la realidad de Chile. Nosotros en materia pesquera y acuícola somos el 8º productor acuícola del mundo y el 2º de salmonicultura, porque el 8º porque hay muchos países que producen otras pesquerías. Y el 10º en desembarco pesquero. Entonces, lo que planteo es que respecto del tema pesquero y acuícola, Chile no juega en las ligas menores. Chile es realmente un competidor de gran tonelaje. Y la palabra tonelaje aquí aplica en el sentido estricto de la palabra, efectivamente. Entonces, es un desafío para el país pensar efectivamente cómo se va a desarrollar su actividad pesquera y acuícola. Y yo en esto quiero ser muy enfático porque tengo la impresión, y creo que los senadores compartirán mi punto de vista, que no visualizamos con total claridad la importancia de la industria pesquera y acuícola cuando la comparamos con otros sectores. Y muchas veces nuestra conceptualización del desarrollo nacional tiene que ver con, por cierto, la minería, pero cuando uno conversa con diferentes actores, primero sale la exportación frutícola, después sale la vitivinicultura, después salen diferentes producciones minerales, incluso a veces actividades industriales o de servicio, y hay una mirada de segundo plano a la importancia del sector pesquero y acuícola que este gobierno está convencido que hay que revertir. Es importante, y quiero ser muy transparente en esto, hay países que desarrollan la actividad pesquera y acuícola con orgullo. Ser pescador o ser acuicultor, ser pescador en Islandia, por ejemplo, es motivo de orgullo. Ser acuicultor en Noruega o en Japón es motivo de orgullo. Algo ocurre o algo ha ocurrido en el desarrollo económico de Chile que hace que tengamos permanentemente esta sensación de amenaza sobre la actividad pesquera y acuícola, y tenemos que preguntarnos cuáles son los factores que generan esa situación de amenaza. Porque es una situación real que no es de este gobierno, que ha acompañado durante mucho tiempo. En el sector pesquero yo creo que la explicación, hay muchas explicaciones. Una de ellas es probablemente la
forma en que se desarrolló la explotación pesquera hace un par de décadas atrás, que generó una situación de crisis de muchas pesquerías. Pero eso es una situación que se ha revertido en el último tiempo. Pero tenemos en el sector pesquero la sombra de la duda y la desconfianza vinculada a la regulación pesquera por la forma de origen del proceso legislativo. Entonces, son muchos elementos que van haciendo que la actividad sea una actividad que es puesta como en tela de juicio más allá de las condiciones que realmente hoy día se generan. Entonces, ¿nos importa la pesca? Sí. ¿Nos importa la acuicultura? Sí. Pero en ambos casos tenemos que tener una pesca con reglas claras, una pesca con una distribución justa de los recursos, una pesca que no deje sectores postergados, como es lo que hoy día ocurre con el sector artesanal en diferentes caletas a lo largo de Chile. ¿Y nos importa la acuicultura? Por cierto que nos importa la acuicultura, pero la acuicultura que sea sustentable, y tenemos que trabajar todos, la industria y el gobierno, el Parlamento, todos los actores públicos, por tratar de generar una industria sustentable. Yo saludo el planteamiento que hace el senador Piu. Efectivamente, hay tecnologías que permiten el desarrollo de acuicultura y salmonicultura, que es una acuicultura especial, porque en el caso de Chile es una acuicultura de especie exótica, ¿ah? En condiciones de mayor seguridad y de mayor limpieza, por cierto que existen, ¿ah? Durante mi ejercicio como subsecretario de Pesca he recibido por lo menos 3 o 4 visitas de diferentes propuestas de innovación en materia acuícola, de cultivos acuícolas. Una es la que usted señalaba, senador, justamente esta producción como en estanques en el agua que permiten el reciclaje de los recursos. Otras son el desarrollo de literalmente prácticamente embarcaciones factoría que se instalan fuera de las aguas de fiordo y que permiten el desarrollo de grandes volúmenes de cultivo en aguas de en aguas de alta energía, que es uno de los problemas que tiene el país. Como se señalaba, hoy día nosotros tenemos una presencia muy significativa de las concesiones acuícolas en fiordos, ¿eh? Y esas concesiones acuícolas en fiordos han sido objeto de una crítica creciente del mundo ambiental por el efecto que genera la acuicultura de fiordos en los fondos marinos. Y eso es lo que da lugar a las mediciones de contaminación que se producen, que tienen obligación de realizar las empresas y que fiscaliza el Cernapesca para ver el estado de los fondos bajo los centros de cultivo. Pero yo tuve la oportunidad, y esto la industria también lo sabe porque conocen a sus competidores. Tuve la oportunidad de reunirme hace meses atrás a través de una audiencia de lobby con el embajador de Noruega y el viceministro de Noruega, que planteaba, por ejemplo, y tengo que hacer fe a lo que planteó en esa reunión, que ellos habían resuelto no reducir, sino que congelar el nivel de producción de la salmonicultura en fiordos, al mismo tiempo que estaban planteando incrementar sustantivamente, hablaba de duplicar o triplicar la producción de salmonicultura fuera de los fiordos, lo que significa en aguas de alta energía. Eso es una estrategia de desarrollo, y es la estrategia de desarrollo que nos está planteando nuestro competidor. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que enfrentar una estrategia de desarrollo para la actividad en Chile. Porque el objeto, particularmente de la Subsecretaría de Pesca y del Ministerio de Economía, es el desarrollo de las actividades productivas. Pero tenemos que desarrollarlas de manera sostenible y sustentable. Esa es la conversación que, a mi juicio, a la que estamos convocando para una ley general de acuicultura. Cuando el gobierno decide separar la conversación de ley general de pesca a la conversación de ley general de acuicultura, lo que está haciendo es relevar la importancia de un tratamiento sistémico de ambos sectores. Y en el caso de la acuicultura en particular, tenemos un problema. Tenemos un problema y la acuicultura lo sabe, o sea, la salmonicultura lo sabe. ¿Por qué? Porque su actividad se desarrolla en un espacio reducido que colisiona con otros objetos también.
colisiona con el objeto de la actividad pesquera cuando se niega, por ejemplo, la entrega de una concesión de pesca porque es una zona donde hay un caladero o donde hay un banco natural de recursos y por lo tanto hay un espacio de colisión. Colisiona con otros objetos como por ejemplo los objetos de resguardo cultural o patrimonial, que es el caso de la vigente ley Lafkenche, o cuando el objeto es el objeto de conservación, como es el caso, por ejemplo, de las áreas de protección, particularmente en el caso de parques nacionales. Entonces, tenemos un problema donde tenemos que tomar el objeto de esta industria y decir hacia dónde y en qué envergadura la queremos desarrollar. Nosotros tuvimos hace algunas semanas atrás, varias semanas atrás, una reunión con la industria donde nos planteaban si nosotros queremos reducir la actividad de la salmonicultura. No, no es un objetivo del gobierno reducir la actividad de la salmonicultura. Lo que sí aparece como un desafío es que ésta no se desarrolle en aquellas áreas donde hoy día está generando un impacto significativo, porque el objeto de esas áreas es otro. El objeto de esas áreas es la protección y la conservación de los recursos. Entonces, hecha toda esta introducción, que fue un poco larga, senador, plantearles que respecto de la temática de la ley SBAP, esta es una ley que llevaba 12 años, si mal no recuerdo, de tramitación en el Parlamento. Claro, sí, y por lo tanto es una norma que además se encuentra en tercer trámite, por lo tanto buena parte de la discusión legislativa ya estaba generada y respecto de la cual habían algunos puntos, alrededor de 9 puntos que se abordaron en esta comisión mixta. Este es un proyecto que busca constituir un servicio que estaba pendiente y cuyo ámbito de regulación y competencia está en el Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes me han invitado a mí a conversar sobre esto, entonces yo puedo conversar sobre aquel aspecto en que nosotros nos involucramos en este proyecto. Y nosotros nos involucramos en este proyecto en una lógica de cómo se establecía un resguardo para la actividad acuícola en el marco de la ley SBAP. Y por eso es lo que ustedes lo pueden haber visto en el debate del día lunes. El ministro Marcel y el ministro Grau y la ministra Maiza Rojas habían presentado en ese momento una indicación que fue a sugerencia sectorial, obviamente, porque el punto era de cómo resguardamos la actividad y para que esta no se vea amenazada, que establecía específicamente que no se afectarían las concesiones de acuicultura otorgadas con anterioridad a la publicación de la ley, ni tampoco se afectarían incluso las solicitudes que estuvieran en trámite que ya hubiesen logrado la aprobación de su proyecto técnico. Nosotros entendíamos, y por eso me involucro en aquella área en que a mí me compete, nosotros entendíamos que eso establecía salvaguardias suficientes para la actividad de la salmonicultura durante los próximos años. Hubo una interpretación distinta sobre esto y lo que se optó en este caso fue por eliminar ese artículo, eliminar el artículo con la indicación que es la parte en la que nosotros nos involucramos, que era esta norma de protección. Y la interpretación que tiene la industria es que ahora queda en una mejor situación de protección, habiendo eliminado el artículo con la indicación. Yo se lo planteé en una reunión el día viernes pasado a la industria, tengo una interpretación distinta. Mi percepción era que aprobada una ley que establece la protección de estas áreas, era mejor que hubiese una norma específica de protección en el mismo texto legal, porque si no ocurre lo que ya está ocurriendo con la actividad de la salmonicultura. Lo que ocurre es que comienzan los pronunciamientos de otras autoridades. Comienza el pronunciamiento de los tribunales de justicia, comienza el pronunciamiento de la Contraloría, comienza el pronunciamiento de los tribunales ambientales, que van apretando, por decirlo de una manera, el desarrollo de la actividad. Por eso es que yo creo que sí es importante el análisis detallado y la discusión con todos los actores de una ley general de acuicultura, porque, lo digo con toda franqueza, no creo que estemos en condiciones de sacrificar actividades económicas tan sustantivas. Evidentemente no podemos tener una lógica de
aplastar nuestra segunda industria exportadora. Pero tampoco podemos tener una situación en la que al cabo de 5 o 10 años tengamos una contradicción frontal entre dos objetos de protección que además sabemos que evolucionan de manera creciente. El objeto de protección de la conservación es un objeto que la discusión internacional ha ido estableciendo de manera creciente. Por eso la solución va por el lado de la innovación, como señalaba el senador Pius. Por eso es que la solución va por el lado de nuevas tecnologías. Por eso es que necesitamos conversar con la industria cómo se va a desarrollar. El mayor riesgo, como dijo la ministra Maysa Rojas, y ese punto lo comparto totalmente con ella, el mayor riesgo es que en 5 o 10 años más tengamos a la venta salmones limpios que se producen con tecnologías limpias y tengamos a la venta salmones sucios que se producen generando contaminación. Nosotros no podemos ser los generadores de esta industria de segundo orden, porque si somos el segundo actor mundial de esta actividad, nuestro deber es ser también estar en el primer nivel de producción de esta actividad. Entonces, yo creo que eso es lo que está en la discusión y por eso digo que esta es una discusión que se tiene que dar con distancia y altura de miras, porque es muy fácil entrar en que se quiere destruir una actividad o se quiere terminar con puestos de trabajo, que es lo que yo escuché. Yo me reuní el día lunes en la mañana con los gremios de la salmonicultura, de los trabajadores. Es evidente que no puede ser no puede ser el objetivo ni de este ni de ningún otro gobierno de cualquier signo la destrucción de puestos de trabajo. Entonces, tenemos que clarificar muy bien los mensajes que transmitimos y yo me hago cargo como autoridad en este punto, porque nuestra óptica o la óptica que hemos implementado es una óptica de protección que permita un desarrollo de largo plazo de la actividad, que a mi juicio es una conversación que es la conversación que el país tiene pendiente en los últimos 20 años. Gracias, presidente. Gracias, senador Espinosa. Sí, yo, presidente, yo al final me quedaba, después de esta reunión de la semana pasada en Chacabuco con el mundo de la salmonera, con la misma impresión, subsecretario, perdón por su intermedio, presidente, se me olvidó que... Pero, y también llegaba a la misma conclusión, yo decía, ustedes tienen tanto el sartén por el mango, como lo tiene el Ejecutivo, con las facultades que tiene para presentar leyes que estime convenientes, pero también lo tiene la industria en el hecho de que es una actividad hoy día estratégica, que habrá que corregirla, que habrá que mejorar. Yo comparto ese criterio. Y la industria del salmón precisamente nació de un contexto totalmente distinto. Yo conocía a los pequeños salmones, porque se hablaba de casi de una salmonicultura familiar, ¿ya? Donde cualquiera podía tener un centro, cualquiera podía dedicarse. Hoy día el proceso, el desarrollo y todo lo más exigió estándares y niveles totalmente distintos. Pero uno sigue pensando, subsecretario, respecto a la discusión que se generó en torno a este tema del SVAP, porque, claro, se generó una ola de protección entre los ambientalistas, ortodoxos extremos, que les gustaría que mi región fuera todo un parque y los 110.000 habitantes seamos todos guardaparques. Yo digo, no tengo ningún problema en que sea así, si es que le aseguran a todos los habitantes, ¿no es cierto?, también la dignidad de vivir con todos los privilegios que cualquier otra persona quiere. Pero hay una consulta adicional con respecto a esta ley, subsecretario. Al cabo del término, porque claro, usted señala que no se afecta ninguna de las concesiones otorgadas o en proceso de otorgarse, pero estas concesiones tienen un plazo de vigencia, ¿verdad? Y ese plazo de vigencia, al concluir, ¿qué pasaba en esas concesiones otorgadas en esos territorios? ¿Ya? ¿Cuál era la mirada que se consideraba una vez? Porque algunas van a terminar, ¿verdad?, en 12 años más, 15 años más, por los tiempos que ya se han dado. 12 años más para una industria es mañana, ¿verdad?, de esta naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en ese minuto, del punto de vista de la ley SVAP, en relación a ese contexto? Y segundo, la relocalización, se señala que no había ningún proceso de relocalización autorizado, ¿no?, o en desarrollo. Y además, ¿dónde se hace?
porque el territorio ya está bajo esta condición de protección, o es bajo área de protección o es espacio marítimo de pueblos originarios. Entonces, ¿qué pasaba al término, subsecretario, del plazo de vigencia de la concesión en el marco de esta ley? La interpretación que hacíamos todos es que, bueno, que ya no podían ser objetos de renovación en esos lugares. Por lo tanto, tenían que salir de ahí. ¿Dónde se iban? No podían relocalizarse porque son áreas ya de protegida, se concluyen. Y en esto no sé quién fue tan astuto también en todo caso, ¿no? Porque hay como un trabajo de ingeniería que no es de este gobierno, dicho sea paso, viene de mucho tiempo. Y de mucho interés y también de los propios ambientalistas. Alguien hasta sugería, y no serán que hasta los noruegos no están metiendo plata, ¿verdad?, a la ONG, que alguien presentó un proyecto, un parlamentario, un diputado, presentó un proyecto súper interesante de transparentar el financiamiento de la ONG, porque uno ve actores que no han trabajado un peso a nadie, pero viven todos los días felices de la vida, ¿no? Y me parece súper bien ese proyecto de que se pueda transparentar, me parece un proyecto súper interesante, que se pueda transparentar cuál es el financiamiento que hay detrás de todas estas entidades. No hay hacer cosas que estén los propios noruegos, ¿verdad?, nuestros competidores fundamentales, metiéndole plata a estas entidades, y aquí vociferan, ¿verdad?, por todos lados. Me quedan esas dudas, ministro. ¿Termina la concesión en dos? Ya lo estoy levantando, ¿no? Y le haría harto bien, además, dicho sea de paso, al ministerio, ¿no?, después de el actual ministro que... ¿no? Yo sé que es su jefe, subsecretario, pero lo felicito a usted, pues, en ese sentido, pero ¿qué quiere que le haga? Pero, por favor, y con mucho cariño, ¿no? Pero me quedan esas dudas, subsecretario, ¿me entiende? Que pasen 12 años más, 13, o en las que se estén otorgando en 30 años más. Y dónde se reubican, ¿me entiende? Ese es un tema. Y después nos queda que pudiéramos tener esa... comparados de información, ¿verdad?, entre los dos sistemas en todo sentido. Lo que sí creo, subsecretario, es que la industria tiene que tener un compromiso mucho mayor. La región de Aysén produce la mitad del salmón del país en materia prima. Se procesa solamente el 7% en la región. ¿Ya? Aquí hay un trabajo que incluso nosotros mismos propiciamos un contrato, un protocolo regional, se formó un PTI para que se generaran todas las externalidades, se formaran las capacidades regionales. La industria salmonera tiene que hacer un giro radical en su forma, yo creo que es súper importante tocarlo en los diálogos, así se lo planteamos nosotros. O sea, si la industria no va a trabajar con sus comunidades, si la industria no se va a vincular con sus actores locales, tampoco nos va a servir mucho. Y además de eso queremos que se desarrollen nuestras capacidades, y eso se involucra con la academia, con la universidad, con la investigación, con la tecnología, con las normas laborales, sociales, ambientales, de una industria de estándar mundial como esperamos que sea. Gracias, senador Espinosa. Sí, algunas apreciaciones. Mira, todos los que estamos aquí sabemos que la actividad salmonera es una actividad, como lo ha dicho el subsecretario, la 10ª potencia pesquera mundial, Chile, que somos el 8º productor acuícola en el mundo y el 2º productor de salmón en el mundo. Eso nadie lo duda, y también algunos plantean de que la acuicultura va a ser una de las principales soluciones alimentarias de aquí al 2050. Han planteado muchos especialistas. Y de que se ha convertido, ¿no es cierto?, en un factor clave de la economía chilena. Eso tampoco está en discusión. Pero tenemos el otro lado. El otro lado es justamente que ha sido una industria que ha tenido cuestionamientos medioambientales que nadie puede desconocer. O sea, la crisis del viruísa fue, sin lugar a dudas, la más grave de todas ellas. La sobrepoblación de salmones en los criaderos provocó, ¿no es cierto?, un brote del virus que tuvo impactos brutales en las regiones del sur de Chile. Solo en la nuestra perdimos 15.000 puestos de empleo. Después tuvimos en el 2016 el vertimiento de 9.000 toneladas de salmones muertos, y fueron vertidos en el mar de Chiloé, intensificando, según los propios pescadores de allá, la marea roja. Y después el otro problema grave que hemos tenido con la salmonera ha sido la fuga de salmones. La última de ellas cerca de Calbuco, 700.000. O sea, tenemos los dos extremos. Por un lado, es una industria que todos sabemos que es tremendamente potente, pero que tiene problemas. Eso nadie lo puede negar. Pero la primera... no crítica, porque no quiero polemizar con el subsecretario en absoluto, pero sí la primera discrepancia que tengo con él es en el siguiente sentido, que un Estado no puede pasar de un extremo a otro como estamos pasando con esta ley. Y me explico de la siguiente manera.
La primera década de este siglo fuimos un Estado ineficiente absolutamente en las fiscalizaciones, absolutamente. Yo lo denuncié reiteradas veces en la Cámara y no tenía voces de apoyo de nadie, ni siquiera subsecretarios de nuestro gobierno entonces de la Concertación, que eran más pro salmoneros que pro pescadores, que pro trabajadores. Eso quiero ser muy claro en eso. Recuerdo siempre que a eso del 2008 se nos moría un promedio de un buzo mensual en la actividad salmonera, producto de pocas condiciones o de malas condiciones de seguridad laboral. Teníamos problemas ya medioambientales, había muchas prácticas antisindicales y los salarios eran ínfimos. Y yo, así como fui critiquísimo de eso, de todo eso, repito, muchas veces no teniendo apoyo ni de mis propios colegas de la región, quiero decir que yo soy de los que creo que la industria ha mejorado ostensiblemente. Ha mejorado ostensiblemente en sus prácticas, en sus salarios, en los temas medioambientales, pese a lo del 2016 y 2019 de sus eventos horrorosos que no pueden volver a repetirse, creo yo, y soy un convencido que ha mejorado bastante y han habido esfuerzos desde las dos principales agrupaciones de que esto mejore. Por eso yo digo, creo yo que no se puede pasar de un lado a otro sin antes haber tenido una transición. Y esa transición yo creo que es la que permite la construcción de una nueva ley de acuicultura. Que sea una nueva ley de acuicultura que nos permita avanzar en los temas que aquí se han planteado. Porque cuando yo escucho al senador Piu y al colega Sandoval o al propio presidente de la comisión hablar de estas especies de nuevas formas de producción del salmón en tierra, tengo entendido, o en el propio mar, pero en otras condiciones, yo quiero decir lo que es hoy día legislativamente no está permitido en nuestro país. Tendríamos que hacer modificaciones legales para aquello. Y estamos abiertos a que sí sea. Porque si significa proteger. Porque dentro de todos los insultos que hemos recibido estos días por quienes defendimos las fuentes laborales de la actividad salmonera, de grupos medioambientalistas, muchos de ellos que salieron, repito, de la universidad y están hoy día detrás de un computador todo el día agitando a los temas medioambientales, yo quiero decirle que las realidades también en nuestras regiones son otras. O sea, yo hoy día, y lo digo con mucha claridad, habiendo sido tan crítico de la actividad salmonera, hoy día yo no visualizo a mi región sin la actividad salmonera. No la visualizo. O sea, cuando fue la crisis del virus ISA, los que vivíamos allá supimos cómo afectó todo. Toda la actividad económica de la región se vio resentida por una u otra manera, de manera directa o indirecta. O sea, no nos pueden acusar de no proteger el medio ambiente, porque queremos protección del medio ambiente. Pero, subsecretario, ahí viene mi discrepancia con usted. Porque nos acusaron de campaña del terror, o sea, un ministro, no, el presidente de la comisión mixta hablaba de la campaña del terror, de desinformación, hablaba la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, como si nuestra gente no tuviera la información suficiente, como si los trabajadores no tuvieran la inteligencia para darse cuenta de que esto significa. Porque yo puedo compartir, subsecretario, que eso hoy día no iba a generar impacto en las fuentes de empleo. Pero todos miran, pero el 2034 sí ya no van a poder seguir esas concesiones. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué iba a pasar de aquí al 2034 en ese proceso de transición? No iba a haber cero inversión, cero mejoramiento de la producción en esas áreas. Iban a ir muriendo paulatinamente a medida que nos acercáramos al 2034, eso iba a pasar. Y eso iba a ir significando, obviamente, disminución de las fuentes de empleo. Entonces, cuando el gobierno ha insistido en que esto no implicaba y no tenía impacto en lo laboral y que desinformamos a la comunidad, yo ratifico hoy día que yo me siento tremendamente orgulloso de haber acompañado a los trabajadores de esta lucha, que salieron a las calles por algo. Porque ellos hoy día, mire, mucho de eso, con esto termino, presidente, para no monopolizar la discusión, pero con esto termino, creo que es importante decirlo. Muchos de esos dirigentes que salieron a defender la industria estos días eran los mismos que en la primera década nos decían todo lo que sufrían en la industria y cómo había que mejorarlo. Con eso le digo todo. Muchos de ellos y ellas, dirigentes, eran los que nos acusaban que habían prácticas antisindicales, que habían situaciones... No quiero decir que hoy día no ocurran, porque tampoco quiero que... Pero hoy día, por ejemplo, ha mejorado también el tema salarial, operarios, en planta, y tienen que ir mejorando más aún. Es más, yo creo que en la ley de impuestos regionales tiene que venir un impuesto para la salmonera. No un royalty, porque ya el royalty va a sonar como que estamos queriendo dar. No, pero tienen que pagar impuestos, más impuestos para que nuestras regiones que están impactadas, yo espero que eso ocurra, que ahora los gobernadores regionales van a tener esa facultad, los gobernadores regionales lo implementen.
Y yo creo que los salmoneros no debiesen por qué oponerse a pagar más impuestos para todo lo que usted está diciendo. Preservación del medio ambiente y también, por qué no decirlo, mejoras en las zonas o localidades donde están asentadas. Porque por años, también hay que decirlo, tuvieron algunas empresas cero responsabilidad empresarial. Tuvieron asentadas en lugares donde ni siquiera dejaron ni para una sede social, ni para mejorar una cancha de fútbol, ni para mejorar, ¿no es cierto?, para comprar materiales para arreglar la sede social del sector o un CEFAM o una posta. Eso fue verdad también, eso es cierto. Pero yo diría que hay otra mirada hoy. Yo creo que ellos, igual los salmoneros tienen que darse cuenta que tienen que poner un poquito más, que son una actividad que en pandemia les fue mejor que nunca. Disculpa, de las pocas actividades económicas donde yo creo que vendieron más salmones que nunca, exportaron, y que bien por Chile, que así haya sido. Pero también tienen que ponerse una manito en el corazón, una manito en el bolsillo y apoyar también a lo local. Hay empresas salmoneras que ni siquiera apoyan al deporte en sus zonas y el deporte es una pasión de multitudes. Y lo hacen otras empresas que no tienen nada que ver con la principal actividad económica de las regiones. Yo creo que en eso tienen que cambiar y mejorar. Y por cierto, también los temas medioambientales, exigirles más por ley. Pero este artículo, subsecretario, para mí, nadie me va a convencer de lo contrario, es un artículo que a la larga iba a significar, en 10 años más, una disminución absoluta de esos centros de cultivo de las zonas que se quieren proteger de esta forma. Gracias, presidente. Gracias, senador Espinosa. Y por mi parte quiero agregar a la petición de información también una información histórica de lo que ha pasado, no solamente comparativo, sino que histórica nuestra, comparar nuestro pasado con el presente, con estadísticas de accidentes laborales de todo tipo en los últimos 10 años, estadísticas de las presentaciones, porque nuestra región es la principal productora de alimentos de tierra y mar de Chile, y era la que tenía mayor presentación de proyectos para evaluación de impacto ambiental, el sistema de impacto ambiental. Ha caído dramáticamente, entonces quiero pedir también la estadística de estas peticiones y también la estadística de la inversión relevante. Hace 10 años la inversión relevante en el sector salmonero está prácticamente estancada, por diversas razones. No aumenta en forma potente la producción. Estamos relativamente estancados. Yo tengo algunas discrepancias con el senador Espinosa, pero no quiero expresarlas acá. Por ahora pido solamente información de estos antecedentes que él plantea, porque yo efectivamente creo que al comienzo, porque esta es una actividad muy nueva relativamente, todas las jaulas eran de madera, después fueron de plástico, distintos materiales, etcétera, y la evolución es increíble. A mí me tocó participar en estos temas incipientes, y al comienzo los jefes de centro eran los profesores, porque las salmoneras contrataban a los profesores de las escuelas vecinas como jefes de centro, que eran las personas más hábiles. No habían técnicos ni profesionales del sector pesquero, etcétera. Es una historia muy interesante el de la salmonera. Y siempre pagando las mejores remuneraciones y elevando las remuneraciones de nuestra región, la región de los lagos, que es una de las que tiene las peores remuneraciones de Chile. Quizás la peor, muchas veces hemos sido los peores. Entonces, en todo sentido eleva los niveles y también empuja a las universidades y a los centros de formación técnica a ofrecer carreras en este tipo de especialidades con buenas remuneraciones en Chile y en otras partes también. Así que yo pido esas estadísticas de inversión, no solamente de presentación al servicio de impacto ambiental, etcétera, tanto del gobierno y de la biblioteca. Si les parece, aprobado. Señor subsecretario. Sí, voy a partir esta segunda parte solo señalando que cada uno de los puntos que estoy planteando son conversaciones que hemos sostenido con el ministro Grau y por lo tanto nosotros tenemos una visión compartida de cómo debe entenderse la significación de la actividad pesquera y acuícola. En esto no hay brechas de opinión y no hay un bueno y un malo en esta conversación. Me importa resaltar eso.
Sí quiero hacer el punto porque tiendo a compartir gran parte de los planteamientos y quiero responder algunas dudas de las que plantean los senadores. Nosotros sí creemos que en todo este proceso de desarrollo del clúster del salmón, porque la salmonicultura, más allá de la producción de las empresas dedicadas a la producción, hay toda una cadena de servicios que acompañan a esta y que finalmente generan que esto sea literalmente una agrupación de empresas de distinto tipo que va generando un polo de desarrollo. Sí hay problemas de equidad territorial en los procesos, por ejemplo, productivos. Efectivamente, es un problema que la región de Aysén, no solo en la acuicultura, sino que también en la pesca, tenga una reducida capacidad de procesamiento de sus productos. Ese es un desafío que en algún minuto esperamos sectorialmente conversar con el gobierno regional para ver de qué manera se puede fortalecer la capacidad de proceso. Es cierto que hay una industria significativa en materia pesquera en la región, pero respecto de otros recursos, por ejemplo como el erizo, es prácticamente una extracción dependiente de otros. Y en el caso del salmón, el dato que da el senador de que se procese solo el 7% en la región es significativo por el impacto que eso genera en el empleo. También se plantea, y estoy completamente de acuerdo, que el mayor desafío, no sé si el mayor, pero a lo menos el primer desafío que uno tiene que enfrentar en la conversación de una nueva ley general de acuicultura es hacia dónde nos vamos a desarrollar. Porque hoy día la afirmación de dónde se hacen las relocalizaciones es una pregunta sin respuesta. La pregunta respecto de cómo se generan nuevas áreas AAA es una pregunta sin respuesta, y en esto quiero ser súper enfático porque yo no presumo no presumo el desconocimiento de cada uno de los subsecretarios anteriores que han estado a cargo de esto, y por lo tanto entiendo que se han encontrado con el mismo problema y han visto la dificultad de resolución. Pero lo cierto es que hoy día los procesos para generación de áreas AAA, los procedimientos para generación de concesiones son un verdadero laberinto. Son el laberinto del fauno. Eso es lo que ocurre entonces, tenemos procesos de gestación de concesiones que duran 10, que duran 12 años, donde intervienen 3, 4 ministerios, más los gobiernos regionales. Interviene Economía, Pesca, interviene Fuerzas Armadas, interviene Medio Ambiente, interviene los gobiernos regionales a través de las CRUV. Entonces, es un problema esto. Y es un problema porque efectivamente, si vamos a enfrentar una nueva ley general de acuicultura, probablemente el primer nudo a resolver es hacia dónde se desarrollan. Y el senador hacía una pregunta que es pertinente. ¿Cómo afectaba el proyecto las concesiones? Efectivamente eran 426 concesiones las de áreas protegidas, y de esas había un grupo, algo más de 100, que no eran de duración indefinida. Esas concesiones se empezaban a afectar en 12 años más. Yo lo que planteo en esto, y quiero ser súper transparente en plantearlo y que se interprete debidamente lo que quiero plantear. Esas concesiones hoy tienen un problema. Y por eso es que tenemos que tener una ley general de acuicultura. Porque los estándares en materia de protección ambiental no dependen del gobierno de turno, van a ir creciendo en el planeta. Y en 12 años más nos vamos a encontrar con que esas concesiones están en áreas protegidas. Entonces, tenemos que enfrentar seriamente el tema de hacia dónde, en qué lugares queremos que se desarrolle la acuicultura y en qué lugares no queremos que se desarrolle no quiero distinguir acuicultura de salmonicultura por la característica específica que tiene la salmonicultura como cultivo de especie industrial de una especie exótica.
O sea, perdón, como una actividad industrial de una especie exótica. Entiendo que la acuicultura de pequeña escala tiene una realidad distinta, pero tenemos que enfrentar este desarrollo industrial, y hoy día esas concesiones a las que alude el senador, que en 12 años más van a vencer, están en riesgo. ¿Existan leyes VAP o no existan leyes VAP respecto de este punto? Porque no tenemos una definición de hacia dónde se va a desarrollar la actividad. Entonces, hoy día están en riesgo por otras autoridades públicas. Ni siquiera están en riesgo por la decisión están en riesgo por los tribunales, están en riesgo porque cuando hay estándares de protección, es obvio que los estándares de protección los hace efectivos la superintendencia o lo hacen efectivos los tribunales ambientales. Entonces, se comienza a restringir esto. También quiero saludar el comentario que hace el senador Espinosa, que enumeró una serie de errores y horrores de la industria salmonera en el pasado, que van generando un historial complejo que tenemos que enfrentar. Todos los años tenemos un incidente tras otro, por eso generamos la ley de escape de salmones, que a nuestro juicio va a lograr en buena medida que esto se contenga, pero tenemos un problema de prestigio de la actividad. Tenemos un problema que cuando vemos una empresa en crisis en la zona de Magallanes, por ejemplo, es una empresa que además tiene historiales de no solo de ética de la producción, sino que también de ética de los negocios. Y eso genera impactos negativos en el prestigio de una actividad. Tenemos ahora un litigio respecto de la transparencia en la transferencia de otra empresa salmonera. Entonces, lo que necesitamos es valorizar una actividad, y para valorizar una actividad tiene que ser una actividad que realmente podamos valorizar, tiene que ser una actividad limpia, tiene que ser una actividad que no genera una huella de contaminación tan significativa, tiene que ser una actividad que sea sustentable y, por cierto, tiene que ser una actividad que sea respetuosa de todas las normas, no solo de las normas ambientales, sino que también de las normas de ética en los negocios, y en eso creo que tenemos desafíos crecientes que tenemos que abordar en la nueva ley de acuicultura. Particularmente, y cierro con eso, a mí me encantaría que en este momento, antes incluso de la ley, estuviésemos una enorme demanda de acuicultura experimental. Sería ideal que tuviésemos una enorme demanda de acuicultura experimental, que las tecnologías a las que alude el senador Piu se estuviesen probando en diferentes lugares, que espacios distintos se estuviesen probando para el desarrollo de la acuicultura. Pero lo que creo que tenemos que evitar es la sensación de que tenemos una discusión entre el desarrollo de la salmonicultura en la única forma posible, que es la actual, o nada. No, lo que necesitamos, justamente, senador, lo que necesitamos es que tengamos un debate entre el desarrollo de la acuicultura de la mejor forma posible. Y me parece que en ese punto de encuentro, curiosamente, la autoridad ambiental, la autoridad sectorial, probablemente las autoridades políticas e incluso la industria, ese es el punto de encuentro. El punto de encuentro es cómo nos desarrollamos con estándares ambientales de nuevo tipo, que efectivamente respondan a la condición que hoy día tenemos en el mercado mundial de producción de recursos. Y cierro con esto señalando, Chile tiene una responsabilidad como productor de alimentos para el mundo. Esto es un objetivo FAO. El objetivo FAO, que se refiere específicamente a la capacidad que tenemos de generar efectivamente capacidad alimentaria para una población que va creciendo. Y como se ha señalado, hace ya una década atrás se cruzaron las curvas. Antes la actividad pesquera era mayor que la actividad acuícola. Ahora es la actividad acuícola mayor que la actividad pesquera en el mundo. Y esa es una tendencia. Entonces, tenemos que buscar una forma de responder a este desafío. Eso. Y agregaría estas estadísticas, ¿cuántas salmoneras hay
porque mi impresión es que el número de salmoneras está disminuyendo precisamente por lo que mencionaba el señor subsecretario, que es casi imposible para una persona normal y corriente partir como partieron el año 80 las salmoneras, con pocos recursos. Ahora se requiere infinidad de recursos y nadie es capaz de resistir 6 o 7 años pidiendo permiso en distintas oficinas de distintos ministerios, que unos dicen una cosa y en otra etapa dicen otra, la misma oficina. Yo creo que así como vamos a tener más oficinas que salmoneras. Nadie se atreve a partir, por eso pido esa estadística. Estamos en un camino de concentración y a veces en esa concentración adquieren estas empresas internacionales que pueden resistir o tienen acomodadas las regulaciones en sus respectivos países, y nosotros acá somos más papistas que el Papa. Esa es mi preocupación en el largo plazo también. Gracias. Senador Espinosa. Sí, bueno, primero me gustaría que el subsecretario nos respondiera eso, lo que le pregunté sobre el tema de la pesca artesanal, que es importante que nos están viendo y escuchando. Pero también me gustaría, o sea, a mí me preocupa un poquito escucharlo porque está más radicalizado que la ministra, entonces igual me preocupa de verdad un poco, porque yo entiendo perfectamente el fondo y el espíritu del subsecretario, pero a mí me preocupa cuando usted de una u otra manera lo plantea con esa profundidad, pero a la vez preocupante, porque tenemos otras actividades económicas del país que son más contaminantes. O sea, la minería, yo creo que no se atrevería ningún gobierno ir a tocar a las mineras de la manera como pretendían hacerlo en este proyecto hoy día, siendo la minería la primera. Sí, pero es un tema totalmente distinto, porque pero Ventana es un tema histórico, ¿no es cierto? Totalmente distinto. Pero entonces a mí me preocupa eso. Y en el tema de la ética de los negocios hay que tener cuidado ahí, porque fíjese, todas las críticas que le podemos hacer en ese sentido, el tema de los negocios a la salmonera tiene que ver con la ineficiencia que nosotros hemos tenido, de que tengamos impuestos regionales, que tengamos mayor presencia de la salmonera. Por año han pagado todos sus impuestos en Santiago, pero yo creo que la ética de los negocios hay que verla en otros lados de la actividad pesquera. Hay muchas entidades con las cuales se está reuniendo frecuentemente ahora, ¿no es cierto?, el CONDEP y todo esto, mejor dicho, Lota Protein y todas otras que dejaron bastante de cerca el 2013 cuando participamos en la ley del 2013. Y ahí también hay que ver el tema de la ética. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuántos dirigentes de una u otra manera fueron financiados muchas veces para venir a hacer lobby acá a Valparaíso? Usted no estaba ahí entonces, pero yo fui testigo de eso. Me tocó estar en la Comisión de Pesca y ser de los primeros que denuncié que esa ley estaba corrupta absolutamente. Y eso está en la prensa, lo puede googlear cualquiera. Y también en aquella ocasión el silencio del resto. Entonces, yo le pido en ese sentido que nos quedemos con lo que usted dijo recién. ¿En qué lugares queremos que se desarrolle la salmonicultura? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero que lo hagamos con todos los actores, que lo hagamos consensuado, que busquemos, ¿no es cierto?, los mecanismos que nos permitan decir, de una u otra forma, garantizar sobre todas las cosas, que es lo que a mí por lo menos me interesa. Garantizar de que va a haber sustentabilidad, pero también laboral, o sea, no solamente el medio ambiente, porque no sacamos nada de tener zonas prístinas, como les llaman, en el sur de Chile, si no tenemos trabajo. Porque ahí pasa lo que decía el senador Sandoval. ¿Qué pasa con esa gente que trabaja? Porque detrás de una persona que está en la salmonera hay hijos que estudian, está el alimento de los hogares, y por eso la gente, repito, se vio alarmada y salió a la calle. No fue como algunos pretendieron establecer, desde altas autoridades, pretendieron establecer poco menos aquí, les abrieron las puertas a la salmonera para que vayan. No, ellos, sus sindicatos, establecieron que tenían que salir a manifestar su preocupación. Me quedo con que busquemos puntos de encuentro, subsecretario. ¿Cómo nos desarrollamos con estándares ambientales de futuro? Ni un problema. Señor subsecretario. Solo para contestar la pregunta específica del senador, y le agradezco su acotación, puedo hacer un adelanto específico respecto de la nueva ley de pesca que tiene que ver directamente con lo que usted señala, senador. Con la nueva ley de pesca que tiene que ver directamente con lo que usted señala. La nueva ley de pesca establece, y esto es un adelanto del contenido que trae la ley, establece el reconocimiento a su naturaleza y el aporte cultural y patrimonial que significa la pesca artesanal.
entendemos que la pesca artesanal tiene unas características específicas que hacen que precisamente por su carácter artesanal le permiten la convivencia con ciertos espacios que son distintos a los espacios, a las exigencias que uno puede hacer para el sector industrial. Es muy diferente el desarrollo de una actividad industrial en un área protegida que el desarrollo de una actividad artesanal, y esto es algo que hemos conversado largamente con el subsecretario de Medio Ambiente. Y efectivamente hay una total coincidencia de que la actividad artesanal no por su naturaleza artesanal no constituye una amenaza a los espacios ambientales. No obstante, evidentemente, respecto de las áreas de mayor protección, como las que están establecidas en SBAP, que son la Reserva de Región Virgen, el Monumento Natural, uno esperaría que en esas áreas no se desarrolle esta actividad, y así está establecido entiendo que en el contenido específico de la norma, que vuelvo a decir, es una norma sectorial y o sea, es una norma medioambiental y no sectorial. Pero específicamente, por ejemplo, la situación en las reservas nacionales es distinta, ¿eh? No se plantea una amenaza en ese espacio. Entonces, me importa que tengamos a la vista en este punto el que toda la arquitectura legislativa, y ustedes lo conocen mejor que yo, va construyendo una nueva realidad. La ley SBAP eleva los estándares ambientales, esperamos que la ley de pesca establezca un reconocimiento de la pesca artesanal en su real naturaleza y por lo tanto, por su naturaleza y dimensión, no genere una colisión, sino que genere un engarce con la actividad de conservación. Y por cierto, esperamos que en un tercer momento una ley general de acuicultura sea capaz de responder la pregunta que no hemos podido responder y que quiero ser súper transparente. No la puedo responder yo, no la pudo responder mi antecesor y no la ha podido responder ninguno de mis antecesores. ¿Dónde y cómo se relocaliza? Es hoy día un problema, y es un problema de naturaleza, está en todas las regiones, y necesitamos resolver ese problema, que es un problema de simplificación de trámites, es un problema de modernización del Estado, pero también es un problema de planificación de los gobiernos regionales. Porque no puede el nivel central, por sí ante sí, tomar una decisión de planificación territorial. ¿Dónde quiere la región de Magallanes que se desarrolle la acuicultura y dónde no? ¿Dónde quiere la región de Aysén que se desarrolle la acuicultura y dónde no? Esa parte es una parte importante de la conversación. Y yo creo, a mi juicio, nosotros, y preciso eso, la invitación a los gremios de la industria salmonera, tanto trabajadores como empresarios, es a iniciar desde julio en adelante una conversación que va a durar todo el segundo semestre para recopilar puntos de vista y poder generar una ley general de acuicultura. Esperamos que esa ley pueda ser presentada el primer semestre del próximo año. Pero la invitación a esa conversación es una conversación que ya se ha hecho a los gremios para poder avanzar en esto, y creo que este punto, el punto de en los espacios en que nos desarrollamos, es probablemente uno de los nudos gordianos que hay que enfrentar en esa conversación. Ofrezco la palabra. ¿Ahí se tiene? No, yo creo que estamos. Bueno, gracias, señor subsecretario. Agradezco a todos los señores senadores. Doña Evelyn, también muchas gracias. Se levanta la sesión.